nerviosa, mucho rato que no grabo un video. Hola, mi nombre es Catalina, soy interna de séptimo año de medicina en la Universidad de Talca y en este video quiero contar la historia de la doctora Eloísa Díaz Insunza, quien fue la primera médica de Chile y Latinoamérica. Intro. Había estado subiendo videos todas las semanas, pero las últimas 3-4 semanas no había subido ningún video porque me ha costado un poco seguir hablando de temas como de medicina o de estudio sin mencionar situaciones que están ocurriendo y que para mí son muy importantes. Específicamente en Chile han ocurrido varias situaciones como la formalización del caso de Antonia Barra, la difusión por redes sociales del caso de la doctora Vivian González, y además las decenas de casos de situaciones de discriminación, abuso, acoso que se compartieron a través de la cuenta de médicas feministas sobre situaciones ocurridas en internado, especialidad, incluso ya siendo médicas. También a modo personal, como interna, nos empezamos a comunicar con otras internas de otras universidades y un poco para saber cómo era la situación en torno a todas estas situaciones en otras universidades, y no fue ninguna sorpresa cuando nos empezamos a dar cuenta que todas habíamos vivido situaciones de discriminación, acoso frente a distintos personajes durante nuestra formación en la medicina, que no se daba solamente en medicina, que de todas las carreras del área de la salud estábamos escuchando situaciones y casos de acoso. Nos empezamos a organizar y creamos ASIFEM, la Asociación de Internas Feministas de Medicina, y hemos empezado a organizarnos y trabajar para futuro poder hacer campañas de difusión y también recolectar datos sobre estas situaciones. Yo me considero una mujer feminista y en este canal no es que el canal se vaya a volver un canal de información feminista, porque hasta ahora lo he hecho solo sobre temas médicos, pero el canal siempre fue feminista. y me es difícil ignorar estas situaciones que están ocurriendo y seguir hablando de como tips de estudio cuando, si a ti te interesa estudiar medicina y eres mujer, también puede ser interesante para ti saber las situaciones que ocurren en las prácticas clínicas, en internados, después al egresar. Información muy valiosa, uno tiene que llegar preparada y reconocer que existen estas situaciones, poder evitarlas en lo posible y reconocer que tenemos derecho a exigir respeto. Entonces estuve mucho rato pensando qué video voy a hacer ahora. No quiero dedicar todo un video a hablar sobre estas situaciones porque igual es difícil. No sé si todavía es un tema que quiero tocar. Emocionalmente es difícil y creo que no podría terminar el video sin llorar. Entonces, tratando de buscar como apañe en el sentir, un poco de inspiración también, participé de una charla que se titulaba Mujeres en Medicina, súper ad hoc a la situación. Y fue hermosa, fue una charla muy hermosa. Las expositoras, las médicas que estaban participando, me encantó escucharlas. Ellas estaban tan felices con su pega. Por supuesto que hablaron de las situaciones difíciles que vivieron, y queda más claro que nunca que ocurre en todos lados y que cada vez es un poco más fácil poder hacerle frente a estas situaciones, poder detenerlas, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Pero ellas hablaban de su carrera y de su profesión con tanto amor, me daba mucha alegría y eso me inspiró mucho y me hizo pensar en otras médicas que se vieron enfrentadas a esta situación, y me acordé de Eloísa Díaz, que yo me acordaba que había sido la primera médica en Chile, pero la verdad nunca había tomado el tiempo para investigar más sobre ella, y cuando lo hice, no, es sequísima. Entonces eso es lo que quiero hacer. Después de esta larga introducción, quiero hablarles sobre lo bacán que es Eloísa Díaz, la doctora Eloísa Díaz Insunza. Un poco de contexto para entender lo bacán que fue Eloísa. Las universidades en Chile, la Universidad de Chile se creó en 1842, ¿okay? Para tener como una referencia de tiempo. Pero desde ese momento solamente podían acceder los hombres a la educación, claro. Para las mujeres estaba vedado. Y no fue hasta 1877 en que, tras protestas y las solicitudes de mujeres como Isabel Lebrun, fue promulgado el decreto Amunate, el que le permitió a la mujer poder estudiar en liceos y la facultad para obtener grados académicos y títulos universitarios.
Además, este decreto estipulaba que las mujeres que entraran a estos sistemas de educación iban a ser evaluadas con el mismo rigor que con el que se les había estado evaluando hasta ese momento a los hombres. Entonces, estábamos en el año 77, pero retrocedamos 11 años y en 1866 nace Eloísa Díaz en Santiago de Chile, hija de Eulogio Díaz y de Carmela Insunza. Tiene la fortuna de poder asistir a un colegio fundado y dirigido por la mismísima Isabel Le Brun, y egresa justo el mismo año en que se promulga el decreto Amunátegui, el 77. Elisa sigue estudiando y el año 1881, con tan solo 15 años y tan solo 4 años después de que se hubiera promulgado el decreto Amunátegui, Eloísa solicita rendir el examen para obtener su grado de bachiller, que por lo que explicaban en una página sería como el equivalente al título de cuarto medio actualmente. Esto llamó la atención de mucha gente. Eloísa tuvo que rendir el examen con una gran multitud afuera esperando y ver cómo le iba. En el examen se sorteaban las materias y las que le tocaron a Eloísa fueron Historia de Chile y América. Y dentro de los examinadores estaba el historiador Diego Barros Arana. Imagínate tener que rendir la prueba de Historia de Chile y América frente al historiador Diego Barros Arana. No solamente está rindiendo su prueba, siendo una de las primeras mujeres en rendir la prueba para obtener el grado de bachiller, sino que en la sala de al lado estaba el mismísimo ministro Amunátegui y el rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeyko, esperando para ver cómo le iba. Pero obvio que le fue bien. Voy a leer un texto que se publicó en el diario de la época. Dice: inútil es decir que contestó satisfactoriamente, porque era seca. Elisa aprobó por unanimidad y el mismísimo rector le entregó el título de bachiller a Eloísa. De hecho, hay un pequeño capítulo de un podcast que habla sobre la historia de Eloísa y está como actuado y hacen como unas voces. Y ahí cuando representan esta escena se escucha que gritan Eloísa, Eloísa. me lo imagino. Entonces, y ese mismo día, en la noche, presentó su solicitud para entrar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y se la aceptaron. En ese momento el ambiente en Chile está súper revuelto porque además Domitila Silva hace poquito se había inscrito en el servicio electoral porque podía, ya que cumplía con tener nacionalidad chilena, saber leer y escribir y que era todo lo que pedía. Entonces, a regañadientes, porque hasta ese momento nunca había postulado a una mujer, tuvieron que aceptarla. Pero el revés que le hicieron es que poco después de eso se prohibió el voto femenino. Entonces estaba el gallinero revuelto, pero esto fue recién entrar a la carrera. Fue muy distinta la experiencia de Eloísa a la experiencia que tenemos actualmente. A Eloísa le lo impusieron para que no le fuera a pasar nada y no distrajera a sus compañeros hombres. Tenía que ir con la mamá y estar sentadita detrás de un biombo, porque no era bien visto que anduviera sola en un mundo tan predominantemente masculino, y además porque era menor de edad. De hecho, muchas mujeres que también entraron en la época a estudiar medicina, como Ernestina Pérez, tuvieron que vivir la misma experiencia, pero Eloísa era muy consciente de que muchos ojos estaban puestos sobre ella y se esforzó muchísimo durante los 6 años de carrera. Me llama mucho la atención que la acompañara la mamá. Me imagino porque ¿cómo habrá sido? ¿Se habrán sentado juntas? ¿O la mamá se habrá sentado con otras mamás? Yo creo que la mamá estudiaba junto con ella, que iban a clase y a la mamá también le gustaba y lo pasaba bien en clase. Aprender. Me imagino yendo a clase con mi mamá y que estudiaban juntas para las pruebas y que investigaban juntas. Como que la mamá tuvo siento, porque la verdad es que no lo sé, que tuvo un rol súper importante. La mamá súper apañadora, acompañar la clase siempre, y quizás también dejar como otro rol que se le fue asignado, quizás rol de esposa, rol de dueña de casa, dejarlo de lado para acompañar a su hija a clases también. Heavy, la deben haber quizás juzgado caleta. La tesis con la que egresó Eloísa es demasiado bacán. Se llama Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y de las predisposiciones patológicas propias del sexo. Consideremos que Eloísa egresó como a los 20 años, entonces habrá empezado a escribir la tesis, no sé, como 1 o 2 años antes, porque fue una tesis súper grande. Trabajó con 16.439 mujeres, entonces debe haber demorado quizás un poco más de tiempo. Entonces, imaginemos que tenía 17, 18 años cuando la estaba escribiendo. Literalmente era un adolescente describiendo en las palabras de la ciencia en que amaba y que estaba estudiando
la experiencia de ser un adolescente. Era un adolescente explicando lo que es ser adolescente desde el punto de vista de la medicina. Una adolescente mujer, chilena, y le interesaba mucho saber cómo funcionaba su cuerpo, cómo funcionaba... Ay, no sé, me encanta. Entonces, la tesis la presentó el 25 de diciembre del 1886. Y la tesis, les voy a dejar el PDF con la tesis de Eloísa abajo en los comentarios, porque al principio se manda un discurso, antes de que parta la tesis, como que le hace una introducción, y se manda tremendo discurso. Queen, no tengo palabras para describirlo. Voy a leer algunas de las partes que más me gustaron. Hay reacios que piensan que la mujer, haciéndose médico, pierde los rasgos de su carácter para varonilizarse y abdicar así de las prerrogativas que goza en la sociabilidad. Obtenida vuestra benévola aprobación, seguiré tranquila mi obra empezada, dejando a los moralistas y filósofos discutir el problema que desfavorablemente para la mujer han resuelto, y a los malhumorados, pesimistas y otros. Y al seguir mi obra empezada, al pretender obtener el título de médico cirujano, he pensado maduramente acerca de la grave carga que echa sobre mis débiles fuerzas de mujer, rudos el trabajo, lata la ciencia, difícil la misión. Pero, ¿es superior a la energía, a las dotes de observación y a la inteligencia de nuestro sexo? No lo sé, pero siento aquí en el interior de mi ser que no me arrepiento hoy, en el comienzo de mi juventud, de la jornada que emprendí cuando aún era niña y que me comprometo a seguir en medio de los afanes y vicisitudes de la vida. Vedado estaba para la mujer chilena franquear el umbral sagrado del augusto templo de la ciencia. La ley se oponía a ello, cerrándole el paso que conducía a las aulas oficiales en las diversas gradaciones de la enseñanza secundaria y superior. La preocupación social, que alguien con epíteto duro, pero indudablemente justo, tildaría de añejo, se lo prohibía, amenazándola con el duro ceño de su solemne encono, hasta con el cruel dictado de la reprobación condenatoria. Pero los tiempos cambian. Los legisladores con ellos cambiaron también su modo de pensar, y ley se dictó en Chile, reconociendo a la mujer un derecho que naturalmente posee: instruirse para instruir a sus hijos. Se declaró que la mujer chilena podía ser admitida a la prueba de opción de grados. Una barrera estaba franqueada, quedaba aún otra que salvar, que no era menos penosa. Menester era obtener el pase de la sociedad para que la niña pudiese salir del hogar y llegar, si no con manifiesta satisfacción suya, al menos sin su reprobación, al santuario de las letras y las ciencias, para volar a él sin que se la mirase a su vuelta con recelo y de reojo. ¡Ay, qué linda Eloísa! Eriseca. Y entonces Eloísa se tituló de medicina. Y es el mismísimo presidente de ese momento, que era José Manuel Balmaceda, que él le entrega el título. Leí muchas partes que decía que Eloísa es la primera mujer de Chile y Latinoamérica, pero siento que decirlo así no es tan impresionante como lo siguiente. Hasta ese momento solamente habían habido médicas mujeres en Estados Unidos y en Inglaterra. Para contar, sí, fue la primera de Chile, sí, fue la primera de Latinoamérica, pero además fue la tercera de todos los países. Y no solo eso, tenía 20 años cuando hizo todo eso, era muy joven. Además, su tesis fue publicada en la Revista Médica de Chile, y antes ya había publicado un boletín médico sobre la ruptura uterovaginal. Eloísa empezó a trabajar en la clínica ginecológica del doctor Roberto Morique en la Universidad de Chile, y estuvo trabajando también en el Hospital San Borja. Luego de esta etapa empezó a trabajar en el área sanitaria de los colegios y analizando las condiciones higiénicas de las distintas instituciones educacionales del país. Estos estudios la llevaron a ganar el cargo de inspectora médico escolar de Santiago, y que unos años después la llevarían a estar a cargo del servicio un servicio que se encargaba de cosas similares, pero a nivel nacional. Y no solo eso, además fundó jardines, policlínicas y campamentos escolares. Creó los servicios médicos dentales en relación a las escuelas y se dedicó a toda el área social, escolar, que en esa época se estaba luchando mucho contra la desnutrición infantil. Habían altas tasas de mortalidad infantil, y Eloísa se enfocó en muchos proyectos enfocados a la infancia. Por ejemplo, fue la impulsora del proyecto de establecer el desayuno obligatorio en todas las escuelas, proyecto que
en los años se ha ido transformando y fue el precursor de lo que actualmente sería la JUNAEP. La JUNA. Gracias, Eloísa. Por supuesto que cuando se hizo el primer congreso médico de Chile, obvio que Eloísa tenía que ir. Ya llevaba como 2 años de egresada y de toda la gente que fue la única mujer. Expuso de muchos temas. Necesito leerlo. En el 1901 expuso en un congreso sobre los temas de sanidad e higiene escolar en el Congreso Médico Latinoamericano que se hizo en Santiago. Después, en 1904, en el congreso que se hizo en Buenos Aires, presentó un trabajo titulado Disquisiciones sobre higiene escolar en Chile. 2 años después, publicó un artículo sobre la alimentación de los niños pobres en las escuelas públicas. Y en 1910 participó en el Congreso Científico Internacional de Medicina e Higiene de Buenos Aires, en el que fue nombrada Mujer Ilustre de América. Y también, por supuesto, tenía que presentar algo. Ella presentó sobre el tema de el niño débil normal y organizaciones médico-escolares. A la vuelta del Congreso en 1911, fue nombrada la directora del Servicio Médico Escolar de Chile. O sea, se creó el Servicio Médico Escolar de Chile y la primera directora fue Eloísa Díaz, donde se dedicó a impulsar lo que había mencionado del tema del desayuno obligatorio, además de la vacunación masiva de los colegios y la lucha contra el alcoholismo en general en la población. Además, luchó contra el raquitismo y la tuberculosis. Hizo todas estas cosas y además, porque Eloísa no se queda tranquila, también participó en la Liga Nacional de Higiene Social, la Sociedad Científica de Chile, el Consejo Nacional de la Mujer, la Sociedad Médica, el Consejo de Nutrición Primaria, la Cruz Roja, entre otras. Voy a leer algunos textos que son extractos de diarios de la época, sobre esta época de su vida. Ella recorrió cada una de las escuelas y sus informes sobre los recintos fotografiaban la pestilencia, la oscuridad húmeda y el cansancio, el hambre y las cefaleas que agobiaban a nuestros maestros y alumnos en aquellas 121 escuelas. Anotaba las imágenes del lamentable estado del retraso del desarrollo natural de los proletarios escolares y del decaimiento de sus energías físicas e intelectuales, lo cual originaba las perturbaciones nerviosas que estaban dañando gravemente a la infancia chilena y que constituían el principal factor del prematuro decaimiento. Exigía a ella, con urgencia, lo más elemental para la sobrevivencia de los escolares en la urbe, en un tiempo de pandemia de tuberculosis que provocaba la tercera parte de las muertes de la población activa. Pedía ventiladores, luces, iluminación, claraboyas, ventanas, vidrios, que se tapasen las acequias donde nadaban cientos de ratones, que a menudo se inundaban sobre el patio de juego y que causaban la viruela y tifoidea, que se mejorasen las letrinas y que se instalasen escupideras y lavatorios, y ojalá algo más sofisticado como un baño o un galpón para clases de gimnasia. Fue descrita, en las palabras del escritor Miguel Laborde, en la revista universitaria de la Universidad Católica, de la siguiente manera: solitaria, modesta e infatigable, crecía la admiración por su labor sin que ella pareciera darse cuenta del impacto que producía. Viva entregada a su causa. Eloísa trabajó hasta 1922-1925, con 60 años, pero en 1950 Eloísa se enfermó y fue llevada al Hospital San Vicente de Paul, donde finalmente falleció. La Eloísa fue una bacana, fue una mujer muy valiente, fue adelantada a su época, fue una nerd, le encantaba estudiar, tenía muchas ganas de aprender y estaba orgullosa de ello. No dejó que nadie le quitara la oportunidad de estudiar y aprender. Y eso, pucha, que es inspirador. Es justamente lo que estaba buscando. Por eso les quería compartir la historia de ella. Es infinitamente inspiradora y aunque nos quede mucho camino, nos recuerda un poco lo lejos que estábamos antes y lo mucho que hemos avanzado. Entonces, es muy bacán. Me encanta esa historia. También me encanta la historia de Ernestina Pérez, que fue la segunda médica de Chile, que egresó solo 7 días después de Eloísa. Y fue bacán. La Ernestina también fue una seca. La Ernestina, imagínate, la Ernestina cuando egresó también le gustaba ginecología. Y ella quería ir a estudiar ginecología en Alemania. Y porque podía, porque era seca. Y postuló y quedó. El tema es que en Alemania todavía no estaba permitido que las mujeres ingresaran a la universidad, pero como Ernestina la habían aceptado y tenía todas las de participar y hacer un gran aporte, tuvieron que cambiar las reglas. Tuvo que ir con su mamá detrás de un biombo, pero hizo que cambiaran las cosas en otro país, que generalmente pensamos que está más adelante que nosotros.
Finalmente fue una mujer chilena, latinoamericana, que era tan seca que tuvieron que aceptarla en una universidad en Alemania y ayudó a empezar a cambiar las cosas allá. Es súper impactante. Y también me encanta, también lo comenté, pero el rol de la mamá de Eloísa y la mamá de Ernestina y las mamás que tenían que ir a acompañar a sus hijas y que también estaban ahí en la sala de clases, también les abrían las puertas a la sala de clases, no solo a sus hijas, sino a las madres y no creo que hayan estado tan menos interesadas en lo que se conversaba. Entonces me gustaría saber cómo eran esas historias, cómo eran esas conversaciones. Ojalá hubiera más registros sobre eso. Bueno, y a decir verdad, tampoco es necesario que tenga que mirar tan lejos para poder encontrar inspiración. Me basta con mirar a mi círculo de amigas y mujeres con las que he podido trabajar en distintos proyectos para poder encontrar más de toda la inspiración que necesito, la verdad. De hecho, en mi pantalla he estado proyectando durante el video las páginas de Instagram de distintos proyectos de distintas mujeres que conozco. Algunos de ilustraciones, otros de confección, también sobre comentarios y opiniones sobre música, tejido. Entonces, todos proyectos increíbles, hermosos, que si les interesa saber más sobre ellos, les voy a dejar los links abajito en la descripción. Quizás alguien me vaya a preguntar si es que desde ahora este canal va a ser como un canal de contenido feminista. Yo creo que el siguiente video todavía no tengo bien pensado cuál va a ser el tema del siguiente video. Si es que alguien tiene un tema que le interese mucho, lo puede comentar abajo. Tengo muchas ideas relacionadas a medicina y tengo muchas ganas de seguir creándolos, pero de verdad no podía no hablar de esto. Y es preocupante y siento que estoy súper contenta que al canal le ha ido bien, hay harta gente viendo estos videos, mucha gente que le interesa saber más sobre medicina, y entonces quería juntar todas las cosas y hacer un video que uniera un poco lo que he estado sintiendo estas últimas semanas y como mi relación con el feminismo y la medicina. Entonces espero que les haya gustado. Como digo, todavía no sé qué va a ser el siguiente video, pero sorpresa. Y eso, espero que estén muy bien, cuídense, usen mascarilla, sigan usando mascarilla, sigan lavándose las manos, seguimos en cuarentena, sigan aprendiendo, sigan estudiando como Eloísa. Un abrazo, que estén muy bien. ¿Qué más se me podría haber olvidado decir? Algo que casi se me olvida mencionar. Se han hecho varios homenajes a Eloísa. El año 2013 se inauguró un hospital de la Florida llamado Doctora Eloísa Díaz Insunza. El 2018 en los doodles de Google se publicó uno de Eloísa Díaz, lo voy a dejar por aquí. Estuvo la intención de crear una estación de metro que tuviera el nombre de Eloísa, pero como que al final no se hizo porque había una confusión de que iba a estar la estación Doctora Eloísa Díaz, pero también estaba el hospital Doctora Eloísa Díaz, pero no eran en el mismo lugar, entonces la gente se podía confundir, porque además en la estación que se iba a llamar Eloísa Díaz iban a haber otros hospitales, entonces iba a ser como súper confuso. Eso fue lo que dijeron. Así que finalmente no se hizo. Pero lo que sí se hizo fue que desde el año 2019, que la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se llama Facultad Doctora Eloísa Díaz. Eso, chao, besitos, chao, que estén bien.